día. La estación El Encantado fue la primera central hidroeléctrica que suministró energía eléctrica a la ciudad de Caracas. Inició sus actividades el 8 de agosto de 1897 y su administración estuvo a cargo de la Compañía Anónima Electricidad de Caracas, fundada 2 años antes, en 1895, por el ingeniero Ricardo Zuloaga, y estaba localizada al este de Latillo, estado Miranda, Venezuela, al pie del Peñón de las Guacas y en la zona conocida como el Cañón del Río Guaire. Esta planta fue la primera de su tipo en Latinoamérica y la segunda del continente. Con la instalación de estación hidroeléctrica El Encantado se inicia la etapa de iluminación eléctrica de la ciudad de Caracas, y como tal 2 eventos de importancia pasarán a formar parte de la historia de la ciudad. El primero de ellos es que de esta manera Caracas pasa a ser una de las pocas ciudades del mundo que para esa época contaba con fluido eléctrico continuo producido mediante el aprovechamiento de corriente de agua. El segundo es que Caracas será la primera ciudad en Latinoamérica en recibir electricidad producida a distancia. Al evento inaugural asistió el presidente de la República, el general Joaquín Crespo, y ministros de Obras Públicas y de la Defensa. Dicha planta se mantuvo en servicio hasta el año 1911, cuando se sustituyó por un solo generador de 400 kilovatios. En cuanto a edificaciones, la planta estaba constituida por 3 elementos. El primero de ellos, en la parte alta, la casa de máquinas de un sistema de teleférico de rieles, la vía férrea y la edificación de la planta, que era donde se localizaban los sistemas de turbinas de potencia. La estación del Encantado constaba de 4 turbinas generadoras de 240 y 260 caballos cada una, sistema girar de eje vertical, y 2 de 20 y 40 caballos sistema Jombal destinadas a las excitadoras. De estas plantas partían 2 líneas de conducción hasta un local en las inmediaciones de la estación del Ferrocarril Central de Venezuela, donde se encontraban localizados los transformadores para iniciar así la distribución por la ciudad. Las presas hidroeléctricas tienen como base la generación de electricidad con el movimiento de las turbinas. El movimiento de las turbinas se logra a través del pase de un fluido que se genera, se controla en las tuberías manejando las presiones. ¿Cómo se manejan las presiones? Con los diámetros de las tuberías tienes un flujo constante de líquido, en este caso de agua, que va hacia la zona donde está el generador hidráulico propiamente, constituido por esa especie de cucharas o palas, que cuando el agua caía lo que hacía era impulsar ese sistema de movimiento tipo molino hidráulico, que se conectaba con el eje del generador, ¿verdad? Y aquí era donde realmente se producía la electricidad. Este producía el movimiento y este generaba la electricidad. ¿Cómo generaba la electricidad? La electricidad se genera por campo electromagnético, donde tienes un estator y un rotor. Entonces, el rotor es este que está aquí y el estator es este que está aquí. El funcionamiento de los dos por campo electromagnético produce lo que se llama corriente alterna. La corriente alterna, ¿por qué se llama alterna? Porque ella sube y baja. ¿Por qué se genera ese subida y bajada en parte de la corriente alterna? Porque el sistema de generación no es un sistema perfecto, es un sistema que depende de la presión del agua y de la oscilación. ¿Cómo se logra controlar? Precisamente, como les acabo de decir, por el manejo de las presiones y el caudal de las tuberías. Sin embargo, no es un sistema perfecto y por eso es que ella oscila, porque su génesis es oscilar.
Después de esto, entonces estaba aquella sala que está allá, que es donde se encontraban los transformadores que hacían la estabilización propiamente de la corriente y de los transformadores era donde salía la corriente en alta tensión para la distribución. Aquí donde ustedes ven la fosa de presión que movía las palas. ¿Cómo se generaba esa alta presión? Por esa U que está allí, que incrementaba la presión que venía por la diferencia de agua, caía justo en la tobera que tienes aquí, y la tobera movía estas palas que se conectaban con el eje que iba hacia el generador eléctrico. Tengo una duda. La tubería que venía bajando de arriba, por donde nosotros bajamos, que es inmensa, ¿de dónde venía el agua? ¿De esa tubería o la de acá abajo? Esa tubería precisamente es la que trae todo el caudal de agua del río Riga concentrado, viene por aquí, llega a este sistema, aumenta la presión, cae a la cámara de rotación donde están las paletas que mueven el generador. ¿Sí? ¿Cómo se hacía el mantenimiento de esto? Si ustedes aprecian, ninguno de estos sistemas era fijo. Están conectados aquí con un sistema, una caja, y a través de esa grúa puente, cuando se hacía el mantenimiento, movían los interruptores, bajaban la presión de las tuberías, traían la grúa puente para acá, desarmaban lo que tenían que desarmar o sacaban la parte del motor de movimiento hidráulico o sacaban el generador, lo retiraban y le hacían el mantenimiento al sistema. Eso que está ahí atrás, en la parte de atrás, es la parte de control del sistema. Aquí estaban las celdas de energía, donde se hacía todo el control de flujo eléctrico hacia los lugares donde se iba a distribuir. Esta cámara que está aquí constituía el área donde estaban los transformadores. Como esto es una instalación pequeña, pues no era precisamente transformadores adaptados a esa época, y lo que se ve aquí es parte de la estructura de los transformadores que existían en su momento. Lo que pasa es que ya no está. Y básicamente en principio es lo que a nivel de instalación de generación de electricidad por medio de agua es lo que se aplica en esa época, y lo que hoy en día todavía en centrales hidroeléctricas, pero a mayor escala, se hace, pero con sistemas motores más óptimos, en este caso ya no son con palas de estas tipo cucharas, sino son con turbinas, y el manejo de electricidad es mucho más óptimo. Qué rico, ¿no?
No, pero no tomar a mí no. Voy a las Mercedes, la Mercedes está aquí. No, pero sabroso. Sí, muy bien, pero está... Ya tú verás. Una más por acá. Me gustó. ¿Cómo se llama esta cosa? Sí, qué rica, ¿no? Ahí haciendo promo tuyo. Qué bonita. Quedó oliendo el cuello. Llorar. Tirarme del piso, reír. Después de como media hora. Estamos aquí rela, como que si no hubiésemos hecho nada. A menos la altura. Interesante.